Gracias, buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer al Departamento de Derecho Internacional de la OEA, a Dante, Magalí, Luis y Francisco por esta invitación a participar en un evento tan interesante que pienso que va a ser muy fructífero, pero que además da la oportunidad de reencontrarse con amigos que desde hace muchos años venimos compartiendo inquietudes en esta materia. Como dijo Dante, se me ha confiado hacer una introducción a un debate sobre los instrumentos jurídicos regionales e internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales. ¿Cuáles son hoy estos instrumentos? La Convención de Nueva York, obviamente estoy hablando del sistema interamericano de los países miembros de la ONU. La Convención de Nueva York de 1958, la Convención de Panamá de 1975, la Convención de Montevideo sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos del 79, el Protocolo de las Leñas del Mercosur del 92, los acuerdos del Mercosur del 98, y si bien no forman parte de estos instrumentos, tenemos que tener muy en cuenta las legislaciones nacionales de los países en dos planos. Uno, la legislación nacional en materia de arbitraje internacional o de arbitraje en general que los países se han ido dando en las últimas décadas, y también las legislaciones que nos van a ocupar estos días referentes a los diferentes procedimientos para el reconocimiento y ejecución de los laudos, pues las normas internacionales delegan en las legislaciones nacionales lo que tiene que ver con el proceso de reconocimiento y ejecución. Bueno es irse un poquito para atrás y ver cuál era la situación en el año 1975, cuando se aprobó la Convención de Panamá, pues esa realidad era muy distinta a la de hoy. En ese año solamente Ecuador, Estados Unidos, México y Chile eran partes de la Convención de Nueva York. Los países del sistema, sacando Estados Unidos, tal vez Canadá, no tenían legislación adecuada para regular el arbitraje comercial internacional. Continuaban rigiendo el arbitraje por las normas sobre arbitraje doméstico incorporados a los códigos de procedimiento civil, considerando al arbitraje como un proceso más dentro de tantos procesos judiciales. Asimismo, había una escasa cultura arbitral, pocos casos, poca difusión del derecho del arbitraje. Si uno lee comentarios sobre qué pasaba en América, como el de Vandenberg en el 79, encuentra ese panorama que ya interesaba la doctrina, pero que era bastante desolador o bastante diferente al de otras regiones del mundo. Pero el cambio empieza en los años 80. Ya en el 91 Horacio escribe un artículo en la revista de la Universidad de Miami, en el cual habla de esta evolución hacia mejorar el derecho del arbitraje en la región. Y eso se debe a la apertura de las economías, la voluntad de atraer inversiones y, por supuesto, a la difusión en el mundo del derecho del arbitraje, el advenimiento de la ley modelo en el año 85 y trabajo de Naciones Unidas y de CIVIL también en lo que tiene que ver con la región. ¿Cuál es la situación hoy? Y creo que importa porque en esto de la importancia de las fuentes y en el manejo de las fuentes, bueno saber también cuál es la adhesión que los estados han tenido respecto de tales o cuales instrumentos, respecto de tales o cuales institutos. Nueva York tiene 148 estados partes. La OEA tiene 35 miembros. De esos 35 miembros, 29 son parte
de la Convención de Nueva York. Creo que hay un aporte de Estados miembros de la OEA importante a los Estados partes de la Convención de Nueva York. No lo son Belice, Grenada, Guyana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y Surinam. El resto de los estados del sistema interamericano son parte de la Convención de Nueva York. A su vez, de esos 29, hay 19 que son parte de la Convención de Panamá. Y solo 10 son parte de la Convención de Montevideo, que tienen 10 ratificaciones de la Convención de Montevideo del 79. Y en cuanto a los acuerdos del Mercosur, son parte los estados originales del Mercosur, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, y también Chile y Bolivia por los acuerdos que existen entre el Mercosur y esos países en materia de arbitraje. A su vez, todos saben que en las últimas décadas ha habido un proceso de incorporación de legislaciones especiales en materia de arbitraje en casi todos los países del sistema, excepción hecha de algunos de estos países que no son parte de la Convención de Nueva York que mencionamos y del caso de la Argentina y del Uruguay, que hasta ahora, más allá de los esfuerzos y más allá de avances que han habido a nivel de los parlamentos de esos dos países, no se han podido todavía dar una ley especial en materia de arbitraje, como todos los otros países tienen y como algunos países ya han modernizado y mejorado en los últimos años. Quiere decir que del 75 acá el cambio ha sido muy grande. Y volviendo a comentarios, si uno toma lo que escribió Fernando Martilla en el 2005 en la misma revista que en Vandenberg en el 79, ya ve la diferencia. También José hizo un muy lindo aporte en la revista de mediación, donde daba datos muy interesantes sobre el desarrollo del arbitraje en Latinoamérica. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con reconocimiento y ejecución de laudos, tenemos hoy una pluralidad de fuentes, tratados y ley. ¿Cómo se resuelve esto? En fin, parece indiscutible en la región la supremacía de los tratados sobre las leyes internas. Así lo dice la Convención de Normas Generales, así creo que es el entendimiento monista de casi todos los países de la región, pero ojo, un paréntesis, porque por ejemplo Nueva York le permite a la ley interna ser más favorable que ella. Por lo tanto, no siempre el tratado se aplica por sobre la ley. En esta materia muchas veces la ley se aplica si es más favorable que lo que el tratado edicta. Tratados entre sí. Acá puede darse la superposición de tratados referentes estrictamente a materia arbitral, como son la Convención de Nueva York y Panamá, y tratados que refieren a la materia arbitral con aquellos en los cuales la materia arbitral se metió por debajo de la ejecución y de la eficacia de la sentencia extranjera. Y yo creo que esas dos cosas, si bien crean un marco de incompatibilidad absolutamente diferente, ¿no? Porque todos sabemos que uno de los grandes logros del derecho del arbitraje a partir de la Convención de Nueva York fue establecer un sistema de reconocimiento y ejecución muy diferente al que aún hoy existe para las sentencias estatales extranjeras. Este conflicto entre tratados o esta superposición de tratados, ¿cómo se resuelve? Preguntaba Dante. La pregunta no es sencilla. Primero, se resuelve mediante normas de compatibilidad en los tratados. Primera cosa. En este sentido, tengamos siempre muy especialmente en cuenta el artículo 7, numeral 1 de la Convención de Nueva York,
que dice que no afectará la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales, y en el inciso 2 extingue el protocolo de Ginebra del año 23. La Convención de Montevideo del 79, en el artículo 1, inciso 3, tiene una norma de compatibilidad interesante también, que establece que las normas de la presente convención se aplicarán en lo relativo a laudos arbitrales en todo lo no previsto en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional del 30 de enero del 76. Es decir, que la Convención del 79 marca un criterio de compatibilidad que hay que tener muy en cuenta para no tratar de avanzar en aplicarla cuando no corresponde. Y el artículo 23 del Mercosur también tiene una disposición que refiere a la Convención de Panamá primero, a las leñas, y a Montevideo del 79. También hay normas de compatibilidad en las leyes. Perú, Bolivia, Guatemala, Paraguay las tienen, tal vez algún otro estado las tenga y yo no lo he relevado. Y esas normas más o menos repiten que en el caso de que más de un tratado internacional sea aplicable, salvo acuerdo de las partes, que raramente existe, se aplicará el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral. Venezuela ha incorporado este criterio de compatibilidad a lo favorable, no por una norma legal, sí por un fallo dictado el 9 de octubre del 97, en el caso famoso que se llamó la guerra de las colas, Pepsi Cola, Coca-Cola, etc. Si tenemos normas de compatibilidad, ya tenemos un buen bastón para tratar de caminar en este terreno medio complicado. Si no las tenemos, ¿qué hacemos? Entre Panamá y Nueva York. Primero habría que ver si hubo, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, alguna elección de las partes por una y por otra, cosa que raramente existe. Podría recurrirse a un principio de especialidad, y entender, por ejemplo, que en arbitrajes puramente interamericanos se aplica la Convención de Panamá y no la de Nueva York, sin perjuicio, obviamente, del principio siguiente, que sería el de complementariedad, ¿no? Este criterio de especialidad es recibido en la legislación norteamericana, que establece que a menos que exista un acuerdo expreso, si la mayoría de las partes han ratificado o consentido la Convención Interamericana y son miembros de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana será aplicada. Eso está en la Federal Arbitration Act. Es un sistema de elección por especialidad. Otro es recurrir al principio de complementariedad y no excluir ni una ni otra, sino buscar la aplicación complementaria de ambas convenciones. Otro principio es el de la máxima eficacia y buscar aplicar la solución más favorable dentro de esas dos convenciones. Entre Panamá y Nueva York y las normas sobre ejecución de laudos equiparados a sentencias extranjeras, creo que por las normas de compatibilidad que vimos anteriormente, esta posibilidad ya no se daría. Sí podría darse con laudos civiles interamericanos en el juego entre la Convención
del 75 y la del 79. ¿no? Yo creo que ese conflicto de todas formas tendría que ser resuelto por los principios de máxima eficacia, de especialidad de las convenciones en materia de ejecución de laudos, y teniendo claramente el entendimiento de la comunidad internacional en facilitar la circulación de los laudos arbitrales con un tratamiento diferente al de las sentencias extranjeras. Asimismo, entiendo que esta opción por aplicar la norma especial le da una mayor coherencia al orden jurídico, porque, por ejemplo, haber aprobado la Convención de Nueva York y sus principios y terminar aplicando a determinados casos normas tan diferentes como son las de ejecución de sentencias extranjeras crea realmente una fisura en lo que es un entendimiento ya muy arraigado en la comunidad internacional. También, obviamente, hay que tener en cuenta en esto las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Creo que el artículo 30, en sus apartados 2 y 3, que no voy a leer, nos dan una buena ayuda para eso. En relación a las diferencias entre la Convención de Panamá y Nueva York, no voy a ahondar en las que todos conocemos, su distinto objeto, la Convención de Panamá tratando de regular mismo hasta parte del procedimiento arbitral, pero en materia de reconocimiento y ejecución siendo más limitada que la Convención de Nueva York. Yo quiero señalar dos puntos que me parecen que son, sí, realmente trascendentes y de actualidad, ¿no? Uno es el diferente concepto sobre cuál es el laudo ejecutable en una y otra. La Convención Interamericana habla de un laudo no impugnable según la ley o reglas procesales aplicables, y ese no es el concepto sobre cuál es el laudo final, cuál es el laudo ejecutable en la Convención de Nueva York según gran parte de la doctrina y gran parte de la jurisprudencia. Y ahí tenemos una diferencia de fondo que puede ser importante en la práctica. Tal vez otras diferencias entre Nueva York y la Convención Interamericana no tengan trascendencia en la práctica. Esta sí. De actualidad, destacar es en esa dinámica de la Convención de Nueva York la recomendación de UNCITRAL del 2006 sobre la interpretación del párrafo 2 del artículo 2, abriendo más informalismo a la consideración del compromiso arbitral, y a la interpretación del párrafo 1 del artículo 7 como incluyendo también su mandato en lo referente al acuerdo arbitral y no solo en cuanto a reconocimiento y ejecución. Ese por lo tanto, ese panorama jurídicamente bastante complejo que presenta esta pluralidad de fuentes, o por lo menos aparentemente complejo. La realidad no parece reflejar que se planteen en la práctica estos problemas de compatibilidad. Yo, en mi país, tenemos escasa jurisprudencia, pero algo tenemos, nunca lo he visto planteado, y en el seguimiento que hago de la doctrina y de fuentes de información sobre nuestra región, tampoco he visto fallos en los cuales esto haya sido un aspecto determinante de tal o cual decisión. Creo que la problemática mayor es la que vamos a abordar más adelante en estas reuniones, de cómo se aplican estos textos, cómo se aplica en Nueva York,
cómo se aplica la Convención Interamericana. Y en esto quiero pasar un pequeño aviso. Ustedes saben que la Comisión de Arbitraje de la CCI ha hecho un trabajo muy importante, que es la guía sobre reglas de procedimiento para la aplicación de la Convención de Nueva York, publicado en el 2008, y en marzo del 2013 va a salir su actualización. Esa guía incorpora 14 de los estados de esta organización, es decir, tiene muy buena información sobre la región, pero tiene además muy buena información sobre el mundo, y es realmente un termómetro y un panel muy claro de cuáles son las problemáticas de la aplicación práctica de las convenciones sobre reconocimiento y ejecución, que creo que es así más que nada donde están los problemas, ¿no? Si yo tuviera que pasarle un mensaje a los jueces sobre esto, le diría algo así como que el derecho del arbitraje ya incorporó principios y reglas definitivos en la Convención de Nueva York. Algunos de ellos. Uno es que el laudo no es una sentencia estatal extranjera. Es un dicho que el derecho internacional, quién sabe por qué, lo ha venido tratando distinto y que se mueve mucho más fácilmente en el mundo que la sentencia estatal. Segundo, que para el laudo ya no existe más el doble exequatur. O sea, no volvamos a cosas así. Tercero, de que existe una voluntad de facilitar la prueba de la existencia del laudo. Así lo establece la Convención de Nueva York y así lo establece la jurisprudencia que en 40, 50 años se ha edificado tratando de alivianar las formalidades para la prueba de eso que se quiere hacer reconocer y ejecutar, que es el laudo. Otro aspecto fundamental es la limitación de los motivos para denegar o suspender un pedido de reconocimiento o ejecución. Esos causales limitadas y ya adquiridas, creo que con carácter definitivo, más allá de la diferente interpretación y aplicación de unos y otros. Y yo creo que esto no puede, estos derechos adquiridos del arbitraje no pueden ser dejados de lado por la mala interpretación o por la mala aplicación de otras convenciones internacionales. Ese es el mensaje que yo pasaría.